Bueno, buenos días a todos los hermanos y las hermanas que nos están viendo en esta hermosa mañana de domingo. Queremos bendecirlos, queremos también igualmente recordarles que no nos podemos dejar de congregar. Si usted se está congregando virtualmente, por favor, tome a su familia, siéntese con su familia, oigan la prédica. Lo rico del virtual es que usted puede parar, abrir la Biblia, mirar el versículo y luego puede continuar en el video y pues pueden aún disertar entre ustedes como familia lo que se está enseñando. Aún pueden agregar muchos más versículos de la Biblia que les estén hablando acerca del tema. Esas son las ricas cosas que hay en lo virtual, pero igualmente el Señor nos ordenó que no paráramos o que no dejáramos de congregarnos. Entonces sí les animo a aquellos que están saludables, que no tienen enfermedades, que pueden moverse, que vengan aquí, que se congreguen. En verdad, somos una congregación, somos una sola familia y sí nos hacen falta todas las personas que en un momento dado pues no han podido volver o está el enemigo engañándolas, poniéndoles obstáculos para no volver. Cuidado con eso. Recordemos que somos uno en Cristo, que tenemos la naturaleza divina de Dios, somos partícipes de esa naturaleza, tenemos un espíritu nuevo y que es el espíritu de Dios como hijos de Dios los que nos guía a toda verdad. No se deje engañar, por favor, no se deje engañar por la comodidad del sofá o por la comodidad de la cama, no se deje engañar y anímese y venga. De todas maneras tenemos un buen grupo de sillas, estamos guardando el protocolo de bioseguridad y bueno, estamos haciendo todo lo que la ley nos está diciendo que hagamos, ¿ok? Entonces vamos a orar, vamos a entrar a nuestro tema. El tema de hoy es la Trinidad, es muy interesante, es un tema muy lindo que igualmente ha venido por esa enseñanza que hablé con respecto a Dios es uno, Dios es una unidad en la Trinidad. Pero quiero explicar un poquito como más detalladamente lo que es eso de Trinidad, etcétera, etcétera. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a pedirle al Dios Todopoderoso, al Dios que es uno, al Dios que en la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que Él nos dé el espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de uno Dios y en el conocimiento igualmente en entender que hay uno Dios, pero que en la Trinidad son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias Señor por todos los que nos están oyendo, gracias por las personas que han venido a este lugar igualmente, Señor amado. Gracias Señor porque eres tú ministrando, Señor amado, es el Espíritu de Dios en la cual, Señor, soy uno en ti, Padre, que estará ministrando, Señor, las palabras de Dios, palabras que son espíritu, que son vida, Señor amado, palabras que salen del mismo corazón de Dios, Señor amado. Padre, en este momento igualmente pido, Señor, que los ojos del entendimiento sean abiertos, Señor, que ellos puedan, Señor, entender las riquezas de la gloria de ser uno en Cristo, pero al mismo tiempo uno en el Dios uno, Señor amado, sabiendo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en esa comunión perfecta, Señor amado. Enséñales, Señor. Sé que esto no es doctrina de hombres, Señor amado. La doctrina de ser uno Dios, Señor amado, en la Trinidad y la Trinidad en uno Dios es algo que es tuyo, Señor, es una doctrina que es del cielo, de origen divino, Señor, porque uno Dios es uno Dios, es el único Dios verdadero, el único Dios verdadero que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo en uno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a entender esto y van a haber riquezas de esta enseñanza, va a haber resultado, producto, Señor amado, de un mayor fruto en la vida de cada uno de tus hijos.
va a haber también, Señor, un resultado en el entendimiento, Señor amado, de saber que somos uno en Dios, de que el nuevo nacimiento nos dio una nueva creación, que en esa nueva creación ahora tenemos un nuevo espíritu y que en ese nuevo espíritu somos partícipes de la naturaleza divina de Dios en el Espíritu Santo, y que es el Espíritu Santo el que ahora está dentro de nosotros, Señor amado, así como es en Jesús uno, así también el Espíritu Santo es uno en nosotros, Señor amado, y así como el Padre es uno, Señor, en Jesús, así también el Padre en Jesús, y ahora Jesús en nosotros, somos uno. Y eso no es para razonarlo, Señor. Padre, yo oro para que el razonamiento humano no intervenga en la revelación del Espíritu, Señor amado, sino que ellos lo entiendan en la mente del Espíritu de Cristo que está dentro de sus espíritus, que siendo el alma un alma que es en el Espíritu, ahora ya no tenemos la mente del razonamiento humano, sino que tenemos la mente de Cristo para poder entender esta verdad tan maravillosa. Tú dijiste, Señor, que si las palabras tuyas permanecían en nosotros, Señor amado, y que si conocemos la verdad nos hace libres. Libres de las mentiras y estructuras, Señor amado, del hombre, libres, Señor amado, de las mentiras, Señor, del enemigo, a través de estas estructuras falsas, libres, Señor amado. Por eso nosotros oramos ahora, como dice tu palabra, Señor, en 2 de Corintios 10, 3 al 5, Señor, que nuestra milicia no es, Señor amado, contra carne ni contra sangre, sino contra huéspedes de maldad, Señor amado, que por eso tomamos las armas espirituales, y esta arma que es tu palabra la tomamos hoy para que sea una espada de doble filo penetrando, pero también sea un martillo, Señor, para destruir todo argumento que venga por parte del enemigo, Señor, por parte de esas estructuras, de esos razonamientos humanos que no nos han servido para nada, Señor amado. Señor amado, y ahora en el nombre de Jesús igualmente, Señor, llevamos en cautividad en el nombre de Jesús todos los pensamientos que se quieran levantar en contra, Señor, del conocimiento de la verdad, que Dios es uno en una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que esta Trinidad igualmente, como estaba en la plenitud corporal, Señor amado, de nuestro Jesús, Señor amado, así ahora en Jesús nosotros igualmente venimos a ser uno. Gracias, Señor. Gracias por esa presencia, esa unción de tu Espíritu en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque es el Espíritu de Dios fluyendo. Porque creo verdaderamente, Señor, que la oración que tú hiciste se cumplió no solo en mí, sino en todos mis hermanos, Señor amado, en todos los nacidos de nuevo, que realmente somos uno en Cristo, uno en Cristo. Gracias, Señor, gracias. Bueno, hoy voy a hablar acerca de la Trinidad. Esta palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Esta palabra Trinidad fue llevada o es una palabra que fue dada por los teólogos, ya que implícitamente se encuentra Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y de ahí que sale la palabra Trinidad. Nosotros somos trinitarios, pero ¿por qué somos trinitarios? Dios es uno, pero Dios es uno, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. A medida que avancemos en la enseñanza, pues lo van a entender más. ¿Por qué quiero enfatizar tanto acerca de Dios es uno, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo? Porque sencillamente si logramos entender esto, vamos a entender igualmente que cuando Dios se hace carne, cuando el Logos se hace carne, el Verbo se hace carne, igualmente es Dios, pero hecho carne. O sea que Dios es Hijo. Entonces es bien bonito. Le pedí al Señor, enséñame de una manera tal de que yo pueda enseñarles a ellos y que todos puedan entender, porque aquí lo rico de todo esto es que todos puedan entender, no es solamente para algunos, pero tiene que haber una condición, y la condición es no raciocine las cosas, no las razone con su alma. Las cosas del Espíritu, ¿qué son?
del Espíritu, ¿ok? Y quiero hacerles una pregunta. Si las cosas del Espíritu son del Espíritu, ¿es usted nacida del Espíritu? Sí, por lo tanto tiene usted una capacidad en esta nueva naturaleza, en esa nueva creación que usted tiene en Cristo Jesús, de entender, así sean las verdades más sencillas o las verdades más profundas. Tenemos la capacidad de entender que Dios es uno en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, por el hecho de que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, entonces está mal que los teólogos hayan llamado a Dios en la Trinidad trino. No, no lo es. Pero tampoco no nos vamos a ir ¿cómo decir?, a cuestionar lo que ellos hicieron. Lo que queremos es que ustedes entiendan. Esa es la razón de que ustedes entiendan, ¿ok? Hay dos tipos de doctrinas. Una doctrina que es enseñada por el hombre, pero hay otra doctrina o enseñanza que es enseñada, originada en el corazón de Dios. Cuando Jesús enseñó, dijo que Él enseñaba ¿qué? La doctrina del Padre. Esto significa que el origen de lo que Él enseñaba, ¿de dónde venía? De Dios Padre, ¿ok? Como Él era uno, Él es uno con el Padre, pues entonces, ¿qué estaba enseñando? Lo que el Padre le enseñaba. Él no se salía de esa enseñanza que venía del origen divino. Ahora, aquí vemos que en el tiempo de Jesús esto causó admiración. Decían, pero ¿de dónde sacó esas cosas o esa enseñanza? Aparte de eso, ¿quién es Él para estar hablando con esa autoridad? Entonces es muy importante que entendamos estas cosas, porque esta doctrina realmente acerca de Dios uno, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, no viene del hombre, sino que viene de Dios. Pero hay que entenderlo, y no entenderlo con nuestro razonamiento, sino entenderlo con el Espíritu, ¿vale? Entonces, igualmente la palabra esta doctrina o enseñanza significa todo aquello que se recibe. Entonces, todo lo que Dios da, lo queremos recibir, ¿verdad? Entonces, reciba con humildad y mansedumbre la enseñanza que Dios quiere impartirle hoy a ustedes. Bien, ya les dije, como tal, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿ok? Pero sí el concepto sí aparece en la Biblia. Entonces, el concepto de uno Dios en tres personas que llevan a cabo funciones diferentes, ¿ok? Ese es el concepto. En cuanto, aunque la palabra no aparezca, es el concepto de que hay tres personas que llevan a cabo funciones diferentes, pero las tres son uno, siendo en uno Dios, pero con la misma esencia de la naturaleza, que es espíritu en ellos. Muy interesante que Dios me haya puesto en mi corazón la semana pasada enseñar acerca de las propiedades del número uno. ¿Se acuerdan que yo les dije que en en Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o Dios uno es? Y les estuve enseñando acerca de las propiedades de lo que es el número uno. Y vamos a repasarlas, porque si entendemos la propiedad del número uno como unidad inseparable, indivisible, les cuento una cosa, que se nos va a hacer muy fácil entender el concepto de Dios uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se los aseguro, porque cuando yo comencé a estudiar esto acerca de uno, acerca de esto, igualmente vi reflejado inmediatamente ¿qué? Pues la Trinidad. Dios uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, repasamos lo que es la parte de uno, ¿ok? Antes de repasar un momentico las propiedades del número uno, vamos un momentico. Aunque la Trinidad es una, oigan bien, aunque la Trinidad es uno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros no confesamos tener tres dioses, sino uno Dios.
uno Dios en tres personas. Esto significa una Trinidad consubstancial. Esa palabra consubstancial que la vi, dije, wow, qué palabra, qué significará esa palabra. Entonces la busqué y me gustó el significado de la palabra, por eso quiero compartirla con ustedes. Y dice así: las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. ¿Qué dijimos acerca del uno? Uno es todo, uno es completo. O sea que Padre es completo, Hijo es completo y Espíritu Santo es completo. ¿Están siguiéndome? Bien fácil, ¿verdad? Bien facilito. Entonces, el Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. ¿Qué fue lo que les hice en el diagrama número 1 de aquí? Les puse Padre, Hijo, Espíritu, ¿ok? Correcto, Espíritu Santo, pero luego puse al frente una palabra, Espíritu, Espíritu y Espíritu, ¿verdad? Entonces, ellos como siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres tienen la misma esencia de su misma naturaleza. Un todo, un completo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y todos son de la misma esencia, uno, Espíritu. ¿Bien? ¿Entendieron a eso? Bien fácil de seguir. Bien, entonces, también la naturaleza del uno Dios y trino es inherente. Esa palabra también me gusta, es una palabra tremenda. Una vez la vi y dije yo, wow, ¿qué significará esta palabra? A mí me gusta mucho saber lo que significan las palabras, porque es que cuando uno sabe lo que significan ciertas y determinadas palabras, se le abre mucho más, se le amplía mucho más el entendimiento en el concepto de lo que estoy estudiando. Entonces miré la palabra inherente y inherente es esencial y permanente en un ser. Esencial y permanente en un ser, ¿ok? Todos los atributos de Dios son en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Entendieron? Bien, entonces dice, y permanente en un ser. No se puede separar de él. No se puede, la parte inherente no se puede separar. Si yo coloco al Padre y digo que el Padre no es Dios, ahí pierdo, estoy perdiendo. Si pongo aparte al Hijo, digo, no, Él no es Dios porque vino a ser humano, estoy perdiendo, ¿ok? E igual con el Espíritu Santo, ¿ok? Si digo que no es Dios. ¿Bien? Entonces no se puede separar de Él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo. Ellos mismos, en una perfecta unidad. Bien, en una perfecta, ¿qué? Unidad. La Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un Dios. Entonces, ¿aquí qué entiendo? Es sencillo. Ya se los voy a decir la manera en como el Señor me lo enseñó y sé que va a ser de gran bendición para ustedes. Igualmente también, si se puede en nuestro espíritu entender la Trinidad, no se podría con nuestra mente humana. Pero ¿saben qué? Nuestro espíritu sí lo entiende, porque nuestro espíritu es uno en Cristo. Y si soy una en Cristo, Cristo es uno en Dios, por lo tanto soy una en Dios. Y cuando vemos la oración que Él hizo, ¿ok? Que la misma gloria que tú me diste, yo se las he dado, ¿ok? El Padre en mí y yo en el Padre, para que seamos uno, para que ellos ahora... Cristo está en nosotros, pero así también como Cristo está en nosotros, así está el Padre en Jesús. Eso son cosas tremendas. Eso tú no lo puedes entender con tu razonamiento humano. Eso tú lo tienes que percibir, estudiar, masticar, reflexionar, meditar, tragar, o sea, de todo. Tienes que volver otra vez con el mismo pensamiento espiritual y volverlo otra vez a ingerir y volverlo otra vez a traer y volverte a comenzar a que esa palabra se hace carne en ti. Amén. Entonces es muy lindo. Creo que esto nos daría el entender este principio bíblico, esta enseñanza de Dios uno.
en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, nos va a enseñar a entender igualmente nuestra posición de autoridad que tenemos uno en Cristo. Y realmente entender que si estamos sentados en un lugar de mucha supreeminencia, mucha preeminencia, de mucha honra, de mucho honor, pero también de mucha autoridad. Autoridad. ¿Cuántos están viendo uno allí en el trono con él, sentados en los lugares celestiales? Bien, entonces, después de esto y viendo esto, ¿ok? Cuando Dios, el uno Dios vino a ser Padre, cuando engendró ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, ¿ok? Por ejemplo, Germán no viene a ser, oye, es un ser humano, pero no viene a ser padre hasta que no, ¿qué? Engendra su Hijo, ¿correcto? Entonces, Dios uno solo, uno Dios, ¿ok? El Padre no viene a ser Padre sino hasta cuando engendra a su Hijo, pero es Dios. ¿Entendieron a eso? Bien, igualmente, ya Dios, el Hijo, siendo Dios, ¿ok? Viene a ser ¿qué? Uno solo con su Padre. Entonces, ¿es Dios? Es Dios, sencillo. Igualmente el Espíritu Santo, porque ellos son uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando estamos viendo aquí, vamos ahora sí a ver la propiedad del uno. Es muy interesante. Uno Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son indivisibles. No se pueden dividir, porque a donde se dividan o a donde se separen, ya no viene a ser uno Dios. ¿Me está siguiendo? Bien sencillo, bien sencillo. Igualmente, cuando se habla de uno, se considera como unidad. Uno, unidad. Hay una unidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí, como unidad, se está hablando de algo que es completo. Oigan, completo. En un todo, no hay partes dentro del número uno, por lo tanto está representando una sola unidad, un solo Dios, ¿ya? Uno, unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso no los podemos separar, por eso no podemos decir que el Hijo no es Dios, porque es que si es Dios, el Padre, ¿ok? Tampoco podemos decir que no es Dios, porque Él es Dios. Dios vino a ser Padre cuando engendró a su Hijo, pero su Hijo también es Padre de su Hijo. ¿Y cómo? ¿Y por qué nació Jesús? Pues porque el Espíritu Santo vino ¿sobre quién? Sobre María, ¿ok? Entonces tuvo que ver Él con eso, claro que sí, porque Él es la palabra, que es espíritu y que es vida. Espíritu Santo trajo vida al vientre de María, tremendo. Y vino ¿a qué? A concebir al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Igualmente unidad, veamos a ver, todavía estamos aquí en el uno. Unidad es aquello que se presenta con características comunes a su naturaleza. Uno Dios. ¿Es Dios santo? Entonces el Padre es santo, el Hijo es santo. ¿Por qué? ¿El Espíritu Santo es santo? ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente que son una unidad perfecta, es comunes a una misma naturaleza y le permite establecer en ellos y les permite, ¿ok? Esos atributos de Dios les permite a ellos tener una relación que es indivisible. Y si no fuera así, entonces se desformaría la esencia. Por eso es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿ok?
Bien, otra cosa importante con respecto a estas propiedades del uno, que las voy a estar mencionando varias veces, es propiedad de todo ser. Propiedad de todo ser. Ser Dios, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya. Entonces, si se divide, si digo que Jesús no es Dios, estaría dividiendo, a Dios, y Dios no se puede dividir. Dios es uno. Por eso, oigan bien, y a los que me están oyendo en el video, si entiendes el número 1 y entiendes acerca de que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, si llegas a entender esto y con respecto a las propiedades del uno, se te va a hacer muy fácil entender que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que ese uno también vive dentro de ti. Eso es lo bonito de esta enseñanza, que es verse uno en el uno Dios, en una unidad total, completa, indivisible. Yo no le puedo, por ejemplo, nuestra alma, yo no le puedo decir a mi alma, oiga, usted no pertenece a mi ser. Sería incompleto, ¿verdad? Y como decir, no, el Hijo no es Dios, eso sería incompleto, no sería el todo de Dios. ¿Me están siguiendo? Por eso es importante que entendamos esto. Estoy segura, si usted llega a profundizar esta enseñanza en su corazón, si usted comienza a asimilarla, si usted comienza a percibirla, si usted comienza a vivirla, a permanecer en esta enseñanza, estoy segura que su vida va a ser diferente, porque usted se va a ver uno con Cristo, ¿ok? Y siendo como Dios, a su imagen y a su semejanza en esta tierra, aunque tenga un cuerpo humano. Aunque tenga un cuerpo humano. ¿Amén? Entonces, aquí tengo un cosito. A ver, sí, aquí. Sí sale, sí sale. Ok. Entonces podemos ver aquí que, ¿qué ven acá? Dios, ¿verdad? En el centro. Pero Dios vino a ser ¿qué? Padre. ¿Cuándo vino a ser Padre? Cuando engendró a su Hijo, ¿ok? Pero entonces, como engendró a su Hijo, el Verbo se hizo carne. Después vamos a leer algunos versículos porque en lo que es Juan 1 y Juan 14 nos muestra claramente, ¿ok? De la palabra que se hace carne, ¿bien? Pero luego entonces, ¿quién es el que estaba trabajando en todo eso? El Espíritu Santo, ¿ok? Él fue el que vino sobre María, puso esa palabra, ¿ok? Ese logos, y hizo en su poder posible el que pudiera ser engendrado como hombre, pero es Dios. Pero es Dios, ¿ok? Igual así también podemos pensar en el hombre. Somos un hombre, o bueno, somos una mujer, en este caso somos un ser humano, ¿ok? Mejor, para dar. Yo tengo ¿qué? Un ¿qué? Espíritu, tengo un alma, ¿y que vive en qué? En un cuerpo. Ah, pero ¿dónde están las tres partes? Yo no la veo, yo veo una unidad. Pero si no tuviera alma no pudiera ser humano, si no tuviera espíritu tampoco, y menos si no tuviera cuerpo. Sí, si no tuviera cuerpo no fuera nada. Pero son tres partes que se necesitan y se requieren, que son esenciales en una sola unidad, y es indivisible. El uno que soy como ser humano es indivisible, yo no lo puedo dividir, yo no lo puedo separar, yo no puedo decir, bueno, no tengo alma porque no la veo, o no tengo espíritu porque no lo veo, solo tengo un cuerpo. Bueno, tengo un cuerpo, pero resulta que en ese cuerpo hay un espíritu. Y la Biblia nos enseña, son muchos los ejemplos. En 1 Tesalonicenses 5:23 habla acerca de que somos tripartitas. Igualmente con Dios es igual, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver todas las cuestiones. Estoy solamente dándole como la base,
Para que cuando leamos los versículos usted diga, ah, sí, es así, claro que sí. Pero la idea es que usted se vea, al término de esta enseñanza, que usted se vea a la imagen de aquel Dios que es uno y a su semejanza. Porque es así como Jesús se vio con el Padre. Y es así como Jesús nos enseña a que nos debemos de ver también uno en Él. Uno en la propiedad de uno, unidad, indivisible. ¿Qué más? Indivisible, no se puede descomponer, no se puede separar. Después de que usted es una nueva creación, usted ya no se puede separar del Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo se puede separar de usted. Usted es indivisible con Él. La cuestión es que no lo hemos visto así. Y por eso el enemigo nos pone tantas mentiras. Y por eso nos hace actuar tan en la carne. Pero cuando yo sé que soy un espíritu con Él, cuando sé que he nacido del Espíritu y mi alma ahora es del Espíritu, ya mi alma ahora está desenfocada en las cosas del Espíritu, teniendo un corazón ya no de piedra, sino un corazón de carne. ¿Qué fue lo que les dije? El verbo se hizo carne. O sea que el corazón de piedra fue arrancado de mí, y cuando Él vino también y me engendró, ¿qué hizo de mi corazón? El verbo se hizo carne. La palabra se hace carne en mí. Y aparte de todo eso, Él derrama de su amor en mí, para que lo único que refleje sea la esencia misma de su naturaleza, que es amor, porque Dios es amor. Qué dificultad para vernos uno en Él. Pero no fue difícil para Jesús. Usted dirá, ¿pero qué es Jesús? Era Jesús. ¿Saben qué? Él solo vio el cuerpo humano como una caparazón en la cual estaba la Trinidad. Eso es todo. Un Dios, uno Dios. Y es así como nosotros igualmente. No se enfoque en este cuerpo humano. Este cuerpo humano y los deseos de este cuerpo humano y la vanidad del mundo, todo eso pasará. Pero lo único que permanecerá dentro de usted es la vida del Espíritu, la nueva creación en la cual usted es uno con Cristo, uno en Dios. Dios en el Padre, Dios en el Hijo y Dios en Jesucristo. Uno Dios. Uno Dios. Amén. Bueno, entonces continuamos. Ahora sí vamos a mirar algunos versículos con respecto a esto. Bien, entonces veamos aquí. La Trinidad es revelada desde el Antiguo Testamento. Ya leímos Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya lo estuvimos también explicando. ¿Okay? También estuvimos hablando acerca de la propiedad de uno. Por eso es interesante mirar cómo Dios me guía a sacar las propiedades del número uno. Si entendemos las propiedades del número uno como unidad, vamos a entender facilito lo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, indivisibles. Bien, en 1 Corintios 8:4 dice, al principio dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y luego dice, y que no hay más que un ¿qué? Un Dios, uno Dios. Me gusta cómo lo puse. Yo sé que es una expresión gramatical incorrecta. Debería decir un Dios, pero me gusta usarlo como uno Dios, porque es que así es como está en la parte de Deuteronomio. Uno es. ¿Sí me están entendiendo? Bien. Vamos ahora a 1 Timoteo 2:5. Ahora vamos a estar viendo varios versículos. Okay. 1 Timoteo 2:5. Y miren lo que dice. Porque hay un solo Dios, uno Dios, y un solo mediador entre uno Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
Entonces aquí estamos hablando de uno Dios, pero estamos hablando acerca de Jesucristo en Dios, igualmente Dios, ¿ok? Y es el único mediador, porque Él vino ¿a qué? A ser Dios hecho carne. Dios, diga, Dios hecho carne. Bien, el uno Dios tenemos que entender que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Génesis 1:1. Esta es otra parte donde también vemos la Trinidad, aunque la palabra no sea Trinidad. En el principio creó Dios, Elohim. En la Reina Valera no aparece Elohim, sino aparece Dios. Pero cuando tú buscas la palabra en el hebreo y la estudias, encuentras que es, ¿ok? Elohim, que está mostrando una pluralidad. Pero por el hecho de que esté mostrando una pluralidad, ¿significa que son tres dioses? No. Recuerde, uno. Si entiendas lo que es el número uno en unidad, vas a entender lo que ese Elohim nos está hablando. Bien, también otro versículo, Génesis 1:26. Ahí sí ya habla de hagamos al hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en uno Dios decidió decir hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso el cuadrito que les mostré, muy interesante, hombre, espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Tripartita, pero es una sola unidad. Uno solo es el hombre aquí, pero es tripartita. Bien, no vamos a buscar estas, solamente se las voy a dar como referencias para que ustedes las estudien, ¿ok? Génesis 3:22, Génesis 11:7. Igualmente aquí está hablando de una pluralidad, ¿ok? Pero de una acción que es una, ¿ok? En Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien. Entonces esa palabra Elohim permite ver ¿qué? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a Isaías 48:6. Aquí el Hijo está como hablando consigo mismo. Vamos a leerla. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una unidad inseparable, indivisible, es Dios. Hablando, pero refiriéndose igualmente a Señor, a su Hijo. Pero es Dios. ¿Por qué? Porque es uno Dios. En una unidad perfecta, en un todo, en un completo. Bien, vamos ahora a Isaías 61:1. Sí la leí, sí la leí. 61:1. Es tremendo. Jesús hablando está diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió ¿qué? Jehová. O sea, Dios ungió a Dios. Pues sí, Dios ungió a su Hijo y su Hijo es Dios en una unidad perfecta. Y luego dice en ese mismo versículo: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Bueno, ahí está el resto de cosas a las cuales Dios lo ungió a su Hijo para hacer todas estas cosas en uno solo, en Dios. Recuerden, Él era uno con su Padre y Dios es Padre cuando vino a ser el Padre de Jesús, pero sigue siendo el mismo Dios, uno Dios. Vamos a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí también vemos la unidad en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Uno Dios.
Aquí se describe el evento del bautismo de Jesús. En este se ve a Dios el Espíritu Santo descendiendo sobre Dios el Hijo, mientras Dios el Padre proclama su complacencia en el Hijo. Pero tú no lo puedes razonar, tú lo necesitas percibir en tu espíritu como tal. Y tú tienes que mirar el que Cristo es uno y que Cristo es Dios hecho carne. ¿Sí me entienden? Si tú logras agarrar esta revelación, ponerla en tu corazón y dejarla que sea carne, va a ser poderosa tu vida cristiana en Cristo. Estoy seguro que te vas a sentir tan uno en Él, tan completo en Él, tan todo en Él, que sabes que lo vas a lograr en esta tierra. Porque Él es el Todopoderoso y el Todopoderoso es el que está dentro de ti. Amén. Bien, y Jesús después que fue bautizado, ya les di los versículos, ¿verdad? Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿No la vemos aquí total y completa? Pero cada uno en una diferente función. El Padre como Padre, ¿ok?, del Hijo al cual engendró. El Espíritu Santo empoderándolo a Él como Dios, viniendo en Él para venir a empoderarlo y darle todo lo que necesitaba, o bueno, lo que ya tenía, porque ya lo tenía, ¿ok? Pero sencillamente tenía que llevarse a cabo toda justicia, ¿vale? Otra cosa, Mateo 28, 19. Y no se compliquen tanto. Y ¿saben qué? Yo les digo algo sinceramente. Sí, yo sé que hay personas que no creen en... No te pongas a discutir. Si tú lo has entendido y lo estás viviendo, no te pongas a discutir con los que no lo creen. Yo de verdad, yo digo, esto es una doctrina de origen divino. Esto es una doctrina que viene del corazón de Dios. Si eres de Dios, la vas a comprender. Si eres de Dios, la vas a comprender. Si eres uno en Cristo, lo vas a entender. ¿Amén? ¿Sí o no? Bien. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí que ese versículo con el otro que dijo Jesús, bueno, eso no, ni para qué. No voy a hablar de esas cosas, no vale la pena, de verdad. Yo lo veo en que estoy enseñando la verdad y la verdad es lo que nos está haciendo libres. Amén. Juan 14. Ahora, ¿saben? Ellos se distinguen en las funciones que ellos hacen. ¿Sí me entienden? Ellos se distinguen en las funciones, pero continúan siendo, ¿qué? Uno Dios. Ellos se distinguen en cada una de las funciones. El Padre, ¿cuál fue la función del Padre? Engendrar a su Hijo. Y luego el Hijo tener una relación con el Padre. De ahí que Jesús dice, ¿cómo es que ahora ustedes van a orar? Enséñanos a orar, le dice. Padre mío. Padre nuestro. ¿Ok? El Padre suyo es el mismo mío, eso espero. Si usted es nacido de Dios, pues sí va a ser el mismo Padre. Si usted no es nacido de Dios, usted no es mi hermano. Así de sencillo. Porque no es hijo de Dios. El que no nace de nuevo no puede tener la revelación de la paternidad de Dios en usted. Punto. Y menos en el Hijo. Porque no va a haber nunca al Padre Dios como el Padre de Jesús. Tremendo. Bien. Ok. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, ¿ok? Paternidad. Vemos aquí que Jesús tenía muy clara su paternidad como hijo del Padre Dios. Muy clarita. Y luego les dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿qué iba a hacer el Padre? ¿Ok? Él ora al Padre para que mandara ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Para que estuviera dónde? Dentro de nosotros, como también está en Él, como también es Él.
Que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios está enseñándole. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros, oye, nosotros, los de ahora, ahora, nosotros le conocemos. Y está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Cristo. ¿En quién? ¿En la persona de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñarme todo lo de Cristo en mí. Entonces, cuando tú comienzas a distinguir claramente cada función de cada uno de ellos y lo vas a ver como uno Dios, tú te vas a dar cuenta, sí, fácil. Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios. No compliques tu mente, no te hagas imágenes de lo que no es en tu corazón. Amén. Esto muestra que Jesús no se consideraba a sí mismo como el Padre. ¿Cómo se consideraba Jesús? Como hijo. Como hijo. Tú no puedes ser padre de alguien cuando tú no eres la persona que lo engendraste. Ni puedes decir que él es mi papá cuando no fue él el que me engendró. ¿Ok? Ahí está clara la paternidad. O el Espíritu Santo. Toma en cuenta también que todos los otros tiempos en los evangelios en donde Jesús habla al Padre, ¿estaba hablándose a sí mismo? No, él estaba hablando como hijo al Padre. Pero sabemos que él sabía que él era yo soy. Oigan, Jesús sabía que él es el gran yo soy. Jesús sabía. Abraham lo vio. Por eso los fariseos cuando le dicen, pero tú no ves la edad que tú tienes y dices que tú viste a Abraham. ¿Sí o no? ¿Cómo así? ¿Por qué? Por su razonamiento, por su perspectiva religiosa falsa y engañosa que había en ellos. Y oro para que ninguno de ustedes tenga esa perspectiva de estructura religiosa falsa, hipócrita, en los corazones de nosotros. Por eso es importante tumbar esas fortalezas y esos argumentos que se levantan en altivez en contra de Dios, en contra del uno Dios en la perfecta unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y uno ahora en Cristo Jesús. Cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Romanos 1:7. ¿Cuándo viene a ser Dios Padre? ¿Cuándo? ¿Cuándo viene? Cuando engendra. ¿Cuándo viene a ser Dios Hijo? Pues cuando toma la forma de ser humano. El Verbo se hizo carne. Tomó un cuerpo humano. Y el Espíritu Santo es el que hace toda la función posible. Y es uno. Y funcionan todos completos, perfectos, en la perfecta unidad. Aquí no hay peleas entre ellos. Aquí tampoco no es usted es la cabeza, usted es más grande, usted es más poderoso. No. Aquí todo es una perfecta unidad. Unidad. Gloria a Dios. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. ¿De Dios qué? Nuestro Padre. ¿De Dios qué? Nuestro Padre. ¿Por qué podemos llamar a Dios ahora Padre? ¿Por qué? Porque somos hijos. Y les pregunto, ¿es Dios su Padre? Sí. Entonces, ¿el Padre es Dios? Sí. Fácil de entender, ¿no? ¿Hay algo complicado? No, yo no lo veo complicado. Entonces no lo complique. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia. Presciencia, esa palabra presciencia, la tuve que buscar en el diccionario también. Porque siempre que le busco el significado siempre se me olvida. Y miren lo que es presciencia. El conocimiento de Dios que conoce todas las cosas antes que acontezcan. O sea, Él sabía que yo iba a ser su hija antes de la fundación del mundo. Mi espíritu estaba en Él, Él me trajo al Cronos, me trajo aquí a la tierra, me dio un cuerpo humano, pero Él sabía que yo era de Él. Y Él sabía
que Él es mi Padre. Amén, amén, amén. Ya te la doy. Romanos, ¿sí? Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación ¿de qué? Del Espíritu. Oh, tremendo. Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí vemos otra vez esa unidad, uno Dios. Bien, vamos a Juan 1:1. Esa como me gusta. Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra ¿qué? Entonces, ¿es Jesucristo Dios? Pero se hizo carne, pero continúa siendo Dios. ¿Por qué? Por esta unidad, debido a la propiedad que hay en el Dios uno. Uno. 14. Juan 1:14. Entonces la palabra que es Dios, eso estoy parafraseando yo, que es Dios, se hizo ¿qué? Hombre, y vino ¿qué? A vivir entre nosotros. Estaba de amor, lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Wow, aquí también aparece completica la unidad. Uno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Wow. Colosenses 2, versículo 9. Esta me gusta también. Porque qué dificultad para ver a Jesús como Dios. Y si usted tiene dificultad de entender que la palabra que es Dios se hizo carne y que es en Dios una, ¿ok? Va a ser difícil que usted entienda. Oigan bien, que usted pueda llegar a entender que en Él habita toda la plenitud de la Trinidad en un Dios, en uno Dios, en Cristo Jesús. Y dice así Colosenses 2:9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿ok? En un cuerpo humano, en Jesús, en el Hijo. ¿Hay alguien que se le dificulta entender esto? Yo creo que está fácil. Ahora, no lo puedes mirar en la parte corporal, en la parte humana, no lo puedes razonar con la parte humana. Tienes que percibirlo es en tu espíritu, verlo en tu espíritu, pensarlo en tu espíritu. Oigan, si ustedes tienen la mente de Cristo, ustedes tienen la capacidad de ver uno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a Romanos 9:5. Romanos 9:5. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. ¿Cuántos saben que la simiente de la mujer es Jesús? Génesis 3:15, ¿ok? Y que vino por un hombre, Abraham, que fue llamado, fue sacado de la tierra de él para ir y ser llevado a la tierra de Canaán. Y ahí Dios le da la promesa de un hijo. Y que de ese hijo, ¿ok? Vendría toda su descendencia. Y que de ese hijo vendría la única y verdadera simiente que vendría a ser Dios hecho carne en el vientre de María. Eso es tremendo. Entonces, dice, y Él es Dios. Estamos en el Romanos 9:5. Y Él es Dios. ¿A quién se está refiriendo que Él es Dios? Pues a Cristo, al que vino a ser humano. Él es ¿qué? Dios. ¿Por qué será que se ponen a pelear? Cuando la Biblia lo habla, lo dice claramente. Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas. Y es digno de eterna alabanza. Eso es tremendo. Hebreos 1, 8, 11.
Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, wow, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia, amas la justicia, odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ahora no les puedo dar todos los versículos, pero hay muchos. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, igualmente habla acerca de eso, que Él es el resplandor de la gloria del Padre, la esencia misma de su naturaleza, y en Él subsisten todas las cosas. En Colosenses también vemos la deidad de Cristo, habitando en un cuerpo humano, habitando en un cuerpo humano. Primera de Juan 5:20, Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios ¿qué? Verdadero. ¿Qué vino Él? A revelarnos a Dios. ¿Estoy bien? 5:20. Ok, Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. ¿Tiene usted al Hijo en usted? El Hijo nos da el entendimiento, a través del Espíritu Santo nos revela lo que Él es, Él en uno Dios. ¿Me están siguiendo? Amén, pero no las veo como muy así, voy a tenerlas que poner a hacer ejercicio. No se pueden hacer ejercicios. Vamos, a mí esto me emociona, yo no sé ustedes, pero yo estoy apasionada con mi Señor. Entre más lo conozco, más me enamoro de Él. Entre más veo todas sus cosas y la magnitud de su sabiduría, más me enamoro de Él, más apasionada, más me quiero ver más y más una como Él se vio uno con el Padre. Así quiero verme yo también, así me veo. Lo que pasa es que a veces no me veo así porque me desenfoco, pero Él es uno en mí. Él es uno en mi espíritu. Él es uno en mi espíritu. Él es uno en mi espíritu. Él es uno. Yo en Él, Él en mí. Y soy una con Él. No hay dos aquí. En el momento en que yo me vine a unir en mi espíritu con su espíritu, no hay dos espíritus, es uno solo en mí. Y es indivisible. Gracias, hermana Lucy. Sí, Señor. Y gracias que están entendiendo. Hechos, capítulo 5, 3 al 4. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y luego dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¿Qué me está mostrando? Que el Espíritu Santo es Dios, es omnisciente. ¿Y quién estaba revelando en ese momento a Pedro acerca de la maldad del corazón de ellos? Sino el Espíritu Santo. Ese es el don de conocimiento. No que seamos omniscientes, pero el don de conocimiento que tenemos dado por el Espíritu Santo de Dios, oigan, nos va a decir las cosas para que las conozcamos y las entendamos. Y Pedro tuvo una revelación directa del Espíritu Santo a través del don del conocimiento allí, y también una palabra de sabiduría. Así como cayó su esposo, así también cae usted, mi hijita. Esto es tremendo. Hechos 5, Primera de Corintios 3:16. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Pero aquí nos está diciendo templo, somos templo de Dios, y nos está diciendo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si entendemos esto, uno en Dios, vamos a entender lo que aquí la Biblia nos está enseñando. Es fácil, es fácil.
Vamos ahora, Primera de Corintios, en el capítulo 12. Ya estoy terminando. Primera de Corintios. Veamos aquí, diferentes funciones. El Padre hace una cosa, el Hijo hace otra cosa y el Espíritu Santo hace otra cosa. Pero todos son ¿qué? Uno Dios. Uno Dios. Uno Padre, uno Hijo, uno Espíritu Santo. Todos en una perfecta, completa unidad. Ahora hay diversidad de dones, ¿pero qué? El Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es ¿qué? El mismo. Aquí se está refiriendo a Jesús. Y Él se llevó la cautividad cautiva y dio dones a los hombres. Fácil. Y luego dice, y hay diversidad de ¿qué? De operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí yo veo facilito. Dios, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ok? No está mencionado el Padre, pero con eso no significa que no sea uno en ellos. Amén. Y luego dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿quién es el que obra en nosotros? El Espíritu Santo, Dios. ¿Pero por qué? Porque Él es nuestro Padre. ¿Qué fue lo que puso en nosotros? Su semilla. ¿Quién es su semilla? La palabra encarnada. Esto es Jesús. ¿Quién es el que vive en nosotros? Jesús, en su Espíritu Santo. Y todos ellos son uno Dios en una perfecta unidad. Para cerrar, es muy interesante mirar en este diagrama que hice aquí, ¿ok? En este diagrama que hice aquí, uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Padre es Espíritu? Sí. ¿Es Dios? Sí, porque Dios es Espíritu. ¿Ok? Hijo, ¿es Espíritu? Sí. El Verbo se hizo carne. ¿Ok? Él es el Espíritu vivificante. El primer Adán era alma viviente, pero Jesucristo es Espíritu vivificante. ¿Y qué tienen en común? Un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? Pues el espíritu, en donde uno Dios es espíritu. ¿Es complicado para entender? A mí no me parece. Él siempre dijo que Él era uno con su Padre. En Juan capítulo 10, no me acuerdo el versículo, dice, mi Padre y yo somos uno. Vean el uno, es que aquí por eso fue que hice un uno, un número uno. Y el número uno tiene propiedades. Por eso es entendible en el número uno entender lo que es la Trinidad. Si tú entiendes el número uno como tal en todas sus propiedades y capacidades de unidad, de indivisibilidad, vas a entender facilito. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por cada persona que va a oír este video, por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el que das el entendimiento en estas cosas. Mas yo oro, Señor, pidiendo a mi Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, Señor, que esa revelación sea entendida en sus corazones, que el entendimiento de cada uno de ellos sea alumbrado al saber que son uno en Cristo, que Cristo es uno en el Padre y que el mismo Padre es Dios, que vino a ser Padre cuando engendró a su Hijo y que su Hijo es Padre de su Padre, de su Hijo. Y todo esto por la misma esencia de su naturaleza, Espíritu. Gracias, Señor. Obra en los corazones de cada uno, Señor, para que así estén preparados para la enseñanza que voy a dar el domingo entrante, en el entender que sí somos uno en Dios. Somos uno en Cristo. Y que sí podemos estar totalmente unidos para ser un cuerpo resucitado glorioso
y caminar en el mismo poder que tú caminaste sobre la tierra, aquí nosotros, como un solo cuerpo, como esposa del Cordero, sobre esta tierra, para destruir todas las obras del diablo. Somos uno en Cristo. Dios les bendiga, hermanos.